área de la mirada, entonces tiene que estar en el mismo eje y puede haber algunas alteraciones del globo ocular. En oftalmos es la intrusión, globo ocular hundido, ¿no es cierto? Puede ser unilateral por traumatismo, ¿sí? En síndrome de Bernard Horner, o puede ser bilateral cuando hay atrofia, deshidratación. En estado de desnutrición los ojos están totalmente hundidos. Y el exoftalmos es la protrusión del globo ocular hacia afuera, el hipertiroidismo, la enfermedad de Hans-Schuller-Christian por histiocitos, formas de histiocitosis, y cuando hay unilateral, les había dicho hemorragia eficiente, en niños mucho cuidado, o en exoftalmos unilateral puede haber, lo peor que puede pasar es un tumor, un neuroblastoma, ¿sí? En niños, y hay otras condiciones asociadas a esto. Muy bien. Los ejes visuales, ¿sí? Cuando están fuera de la posición primaria hablamos de estrabismo, cuando es hacia afuera, estrabismo divergente, y cuando es hacia adentro, estrabismo convergente. Son problemas de la musculatura ocular, nada más, ¿sí? Ahí el nistagmo, esos movimientos, ¿no es cierto? Movimientos controlados, movimientos oculares, pueden ser horizontales, verticales, etc. Esta es la famosa carpía de Snellen, ¿no es cierto?, para ver la agudeza visual, y hay algunas alteraciones que vale la pena nombrar. Anaurosis es la pérdida total de la visión, así que es el término técnico para decir que el paciente tiene ceguera. Ambliopía, ese es el término correcto cuando uno tiene disminución de la agudeza visual, ¿sí? Generalmente son por problemas de refracción de lentes nada más. Miopía es alteración del eje del globo ocular que le permite enfocar las cosas de cerca pero no las cosas de lejos, se desenfoca. En cambio, la hipermetropía también es alteración del globo ocular que le permite enfocar las cosas que están lejos pero no ve bien de cerca y necesita lentes para eso. La presbicia en la práctica se comporta igual, ¿no es cierto? No puede enfocar las cosas de cerca pero sí las cosas de lejos, pero acá se debe a un problema que acomoda, que permite enfocar el cristalino. El otro es el globo ocular, el que está totalmente. Discromatopsia, también daltonismo, incapacidad para reconocer qué colores, el verde y el rojo, ¿no es cierto? Por eso no deben manejar, porque no saben en qué momento van a pasar. Fotopsia, ver luces, estrellas, y fotofobia, que es la sensación, la aversión a la luz. Eso se ve en pacientes. Entonces, la cartilla de Snellen les van a dar la información, les van a dar es así, la 20/20, la visión perfecta, ¿no es cierto? ¿Qué significa 20/20? Ver algo claro hacia los 6 metros de distancia. ¿Pero qué significa 20/200? Significa, ¿no es cierto?, que debes estar al menos a 20 pies o 6 metros de distancia para ver lo que una persona normal no puede ver a 60 metros. Eso significa 20/200. Tienes visión 20/200, estás mal, ¿no es cierto? Porque todo el mundo lo que tú ves lo ve a 200 pies. ¿Se entiende eso? Esa es significa que hay problemas de ampliopía, hay problemas de visión. Lo que les decía, la hipermetropía es un fenómeno de refracción que hace que las imágenes se enfoquen detrás de la retina. Por eso es que el paciente puede ver de lejos, ¿sí?, pero no de cerca. En cambio, la presbicia es un fenómeno de acomodación del cristalino, ¿sí? Entonces, que no le permite ver a distancia corta. Bien, los campos visuales, ¿sí? Actualmente usamos la campimetría digital para determinar esto de acá, y esos campos visuales, ¿sí?, nos permite ver si el paciente si el paciente está perdiendo la visión periférica o no está perdiendo la visión periférica. Hay una enfermedad, ¿no es cierto?, conocida como el asesino silencioso, que empiezas a perder la visión de afuera hacia adentro. ¿Cómo se llama esa enfermedad? En la que hay aumento de la presión intraocular, el famoso glaucoma. Eso pasa lentamente, y uno siempre presenta la visión central, no hay problema, pero empieza a perder la visión periférica. Cuando ya tiene problemas para orientarse, ya es muy tarde, ¿no es cierto? El otro día un médico salió de su casa
y se llevó todos los tachos de basura. No lo vio, o sea, salió manejando y todos los tachos de basura se le llevó. Lo primero que pensó es que habían colocado mal los tachos de basura, pero no había visto mal. Al médico, glaucoma, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado y la campimetría, la digital y ese la manual no sirve para ver esto de aquí. Conjuntivas, ¿no es cierto? Es una membrana transparente que tapiza los párpados, ¿no es cierto? Y alteraciones, que conjuntivitis es la inflamación, es muy común en las estaciones de verano con problemas virales, la quemosis, el edema conjuntival o vulvar, y el pterigion, que es un repliegue o carnosidad conocido en la clase. La esclerótica, ¿no es cierto?, es la túnica de la córnea que forma la capa externa, es fuerte, elástica, opaca, levemente azulada. Escleritis, inflamación de las escleras. Si es amarillo, hablamos de ictericia. Y cuando esto adquiere color azul, cuando hablamos de osteogénesis imperfecta, la córnea, ¿no es cierto?, es la capa transparente. Inflamación de la córnea se llama queratitis, aprendan esto. Dentro de eso hay el arco senil. Es un anillo grisáceo que rodea la córnea y solamente se asocia a la senectud, a la edad nada más. El anillo, en cambio, de Kayser-Fleischer es un anillo verdoso, ¿sí?, que se asocia a la enfermedad de Wilson o la acumulación de cobre, y el glaucoma es una opacidad corneal, ¿sí? Ahí está. Cuando vean una iris, ¿no es cierto?, con este anillo verdoso, eso se conoce como el anillo de Kayser-Fleischer, y eso se asocia a toxicidad, acumulación de cobre conocida como la enfermedad de Wilson. Se supone que aquí está inflamada la córnea, entonces hablamos de queratitis. Eso se ve a través de la paralitis. El iris, ¿no es cierto?, hay variación de colores, desde el azul rojo, azul rojizo en el albinismo, ¿sí?, la iridociclina, la inflamación del iris y cuerpo ciliar, heterocromía, diferentes colores, y la iriditis, inflamación del iris. Y entonces acá tenemos, ahí está, un ojo de dos colores, ¿no es cierto?, heterocromía, rojo, azulado, el albinismo. Esta es opacidad de la córnea, leucoma, y observen la esclera muy azulada en dos enfermedades se puede ver, en la osteogénesis imperfecta y en los pacientes con artritis reumatoidea, en que se adelgaza tanto la esclera que detrás se encuentra la cámara oscura, entonces eso da una coloración azulada, y si es artritis reumatoidea recibe el nombre de escleromalacia perforada y una queratitis. Nada, acá, no sé si lo ven acá, la conjuntivitis así como gelatinosa, la quemosis, edema a nivel de la conjuntiva, además que está inflamado. Y esto es el famoso pterigion o carnosidad, ¿sí?, que es que está hacia el lado nasal. Si estuviera hacia el lado contrario al lado nasal, eso se conoce como el nombre de ligícula, pero esto es lo más frecuente que vemos. Imagínense, esta carnosidad crece por encima de la iris, ahí ya tiene problemas de visión. En ese momento se indica su operación, se saca la carnosidad. La operación es fácil. Algunas alteraciones de la pupila ya conocen ustedes, la isocórica, la pupila de igual tamaño, anisocoria de tamaño desigual. Tengan reparo en la anisocoria, porque cuando ustedes tengan un paciente que llegue a emergencia con trastorno del sensorio y anisocoria, ahí llamen al neurólogo, ¿por qué razón? O si tienen ahí un mono de ojo, ¿sí? Entonces tienen aquí los dos ojos en uno, la pupila es normal y la otra es la pupila es normal en uno, ¿sí?, y la otra empieza a agrandarse, ¿sí?, anisocoria. Entonces, ¿esto qué significa? Que puede haber un problema de una lesión tumoral. Entonces tiene, a nivel del encéfalo, imagínense un tumor
o una colección que ejerce presión, ¿sí?, sobre el tronco encefálico, y acá está el agujero magno, ¿sí?, y aquí está, bueno, entonces al ejercer presión, la única puerta de escape que tenemos en el cerebro es el agujero magno, ¿sí?, está acá y empieza a ejercer presión, y a esto se llama el fenómeno de enclavamiento. Entonces, a nivel de cuando entonces esa presión repercute sobre el mesencéfalo, y por eso empieza a alterarse, ¿no es cierto?, los globos oculares, pero lo más peligroso es cuando hace presión a nivel del bulbo contra el agujero magno. No va a salir, pero esa compresión en el bulbo raquídeo, ahí tenemos qué cosa, el centro respiratorio y el centro cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, el paciente en cualquier momento puede hacer un paro respiratorio, un paro cardíaco. Todo paciente con anisocoria, llamen al neurólogo, hagan un fondo de ojo que evalúen bien. Las formas, ¿no es cierto? Discoria es formas irregulares. En el pabellón 8 hay un paciente con una discoria, sí, parece un ojo de un reptiliano, parece, ¿sí? No es redondo, sino es así medio parado. La posición corectopía, la pupila está fuera de su centro, ¿sí? Cataratas, ¿no es cierto? Pupila opacificada por blanquecina por opacificación del cristalino, ¿sí? En los movimientos del hipus, exageración de la iridonesis, ¿sí? Reflejo fotomotor consensual, ¿sí? Y la acomodación, ¿sí? El fenómeno de acomodación es la contracción de la pupila, ¿no es cierto? Respeto de ser de lejos. El consensual, tú le estimulas una pupila y el otro lo sigue, y el fotomotor es la dilatación o contracción a los cambios luminosos. Entonces, aquí tenemos los movimientos extraoculares. Lo único que tienen que saber es el motor ocular externo o recto externo, lo que hace, lo dirige la mirada de adentro hacia afuera, ¿sí? Quiero mirar mi recto. Si se lesiona el recto externo ocular, o motor ocular externo, ya no puedo dirigir la mirada hacia afuera, ¿y qué va a hacer? Predominan los músculos antagónicos y el ojo se va a desviar hacia adentro y al centro. Entonces yo veo un ojo desviado hacia adentro y al centro, parálisis del sexto par craneal, ¿sí? Muy bien. ¿Qué hace el motor, el cuarto par craneal o el patético? ¿Sí? Dirige la mirada hacia abajo, hacia afuera y abajo. Entonces cuando yo estoy mirando acá, eso es y si se lesiona ya no se va hacia abajo, sino se va no hacia afuera, sino hacia adentro, pero hacia arriba. Yo encuentro un ojo normal y el otro hacia adentro, pero hacia arriba, digo parálisis del cuarto par craneal. Y el tercer par craneal tiene que ver con el elevador del párpado. Entonces, si encuentro un ojo normal y el otro caído, caída tosis palpebral, digo, esto es lesión del tercer par craneal. Y así evaluamos rápidamente, solo con la observación, sin necesidad de estar martirizando al paciente, mira arriba, mira abajo, mira acá, nada. Así, solamente mirando, podemos determinar que el par craneal está lesionado, ¿eh? El fondo de ojo, lo que tienen que, muy importante, tienen ustedes que ver lo que es el disco óptico. Miren, con la nitidez que se ve el disco óptico, y entonces cuando yo veo a un paciente que tiene esto de acá, un disco óptico borroso, difuso, edema de papila. Y detrás del edema de papila, ¿qué cosa tiene el paciente? Hipertensión endocraniana. Listo, diagnóstico de hipertensión, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que descomprimir esa presión, ya sea farmacológica, ya sea quirúrgica. Si la hipertensión es grave, craneotomía, ¿no es cierto?, para abrir una ventana y por ahí descomprimir la presión. Pero el edema de papila es vital y solamente con un oftalmoscopio, nada más necesita. Algunas patologías como la hipertensión arterial puede dar cambios a nivel de la retina. La que más usamos es la clasificación de Wagner-Parker, ¿no es cierto? Grado 1, las arterias se ven adelgazadas. Grado 2, cruces arteriovenosos. Grado 3, no sé, empiezan a aparecer hemorragias exudado. Y grado 4 es un 3 más edema de papila, lo que habíamos dicho, no se distingue bien el disco óptico, quiere decir que la hipertensión es más severa. Y esto es en la diabetes mellitus, la retinopatía
por hipoxemia estimula el crecimiento de vasos. Entonces vamos a ver, además de exudados duros, neoproliferación, toda la retina llena de vascularizada. Y esa es la etapa proliferativa de la diabetes mellitus, que la dividimos en preproliferativa y la principal causa de ceguera en la diabetes de ceguera es la diabetes mellitus. Siempre deben advertirles a los pacientes que esto utiliza terapia con láser. Lo programan en láser para destruir todos estos vasos, esta hipervascularización. La terapia láser no es para recuperar la visión, es para detener la mayor pérdida de la visión. Entonces hay gente muchas veces que va esperanzado que con la terapia láser va a volver a ver. Mentira, es para que no pierda más la visión. Pero a veces se le pasa la mano al láser y al lesionado son las huellas de la retina, porque la programación del láser hace. Lo que pasa es que lo programa y a veces el ojo se vuelve, pues el láser no le va a estar siguiendo. Y han habido pacientes que han entrado y eso ya se han ido ciegos, más ciegos de lo que estaban. Ese doctor sí me dejó ciego. No es eso, no le explico de algo, no entendió bien que la terapia láser es para quitar la progresión de la seguimos, ahora pasamos a las. Hay acá un fenómeno interesante, la pupila de Arthur-Robertson, un médico irlandés, que él encontró que hay muchos pacientes que tenían el fenómeno de acomodación. Si tú le acercabas el objeto y los ojos convergían, normal, alejabas y los ojos convergían. Pero cuando le ponían a la luz, no pasaba nada, no había ni miosis, no había ni midriasis. Entonces, la ausencia del reflejo fotomotor con preservación del reflejo de acomodación se conoce como la pupila de Arthur-Robertson, y esto se asocia a neurosífilis, a sífilis, y hay que tenerlo presente porque con la relajación de los sistemas de salud van a empezar a volver los problemas antiguos. Nariz, ¿no es cierto? Hay que ver la forma de si hay alteraciones o no, avenia, ausencia de nariz, si hay alguna fractura, y esto es interesante, la nariz en silla de montar. ¿Qué cosa es una nariz en silla de montar? Aquí está, ¿no es cierto? Que no tiene el lomo, sino que acá hay una depresión a manera de una silla de montar, ¿no es cierto? Para animales. Cuando tienen una nariz en silla de montar, esto se ha asociado a sífilis congénita, sífilis transmitida de la madre al niño. Luego tienen ustedes la famosa rinofima, ¿no es cierto?, que es un proceso crónico, ¿sí? Se considera que es parte de la rosácea avanzada. Hoy con terapia láser se puede corregir, ¿sí? Y se asociaba mucho a la ingesta de alcohol, no, pero se asocia más a rosácea, ¿verdad? Rinofima. Hay que ver alteraciones, ¿no es cierto?, de la acné rosada. Rinofima es acné, nada tiene que ver con el alcoholismo, ¿sí? Si hay secreciones, de rinorrea, la característica de la rinorrea es cualquier secreción que salga por acá. En cuanto a la función, hiposmia, disminución de la capacidad, anosmia, la pérdida total. La hiperosmia es la exacerbación de la capacidad olfatoria, ¿sí? Percibe los olores en forma exagerada y no los tolera. Se ve mucho en el embarazo. No se sabe la causa, porque ¿sí? La principal causa de anosmia, ¿cuál es? Por traumatismos de accidente. ¿Se acuerdan que el primer par en el olfatorio pasa a través de la lámina clivosa? ¿Sí? Y cuando hay un accidente, esa lámina clivosa puede cercenar todas las terminaciones nerviosas y se puede quedar sin percepción de los olores. Cacosmia es una percepción de malos olores, todo le sale a ese, ¿no es cierto? Es una ilusión, huele y sale a caca, ¿no es cierto? Y la parosmia es una alucinación, es la percepción ya anormal de un olor, ¿sí? Se lo imagina, ¿no es cierto? Pero lo huele más. Los senos paranasales, la inflamación, ya saben, hay los hemorroidales, los frontales, maxilares, externodales, y la sinusitis es la inflamación de una cavidad nasal. Cuando tienes dos o más, hablas de pansinusitis.
La boca, pasamos a la boca, ¿no es cierto? Ahí en la boca, esta es una curiosidad, es un signo de Müller, el que lo han expuesto ustedes, es cuando la úvula late, ¿sí? Es pulsátil, pero en concordancia, en forma sincrónica con los latidos del corazón, y se ve en forma, Müller lo describió, asociado a la insuficiencia de la válvula aórtica, ¿eh? Pero formas severas, pueden encontrar. Hay que palpar, ¿no es cierto?, las cosas, algunos dolorosos o no, y hay algunas patologías como el herpes labial, lesión ulcerativa asociada a herpes tipo 1, herpes oral, porque el tipo 2 es el herpes vaginal, ¿no es cierto? Así es, muy bien. ¿Ya? Y si encuentras el herpes 2 ahí, ya sabes qué cosa estaba haciendo ese paciente, ¿no? ¿Sí? Ya, pues ya sabes. La gingivitis es la inflamación de las encías. Esto muchas veces, ya se sabe, se debe a mala higiene, ¿sí? Según la doctora, que doctora se hacía llama, pues doctora Laura, y tenía razón, 70% de la población peruana tiene mala higiene dental, y entonces son susceptibles de hacer gingivitis. A partir de eso, abscesos dentales, los abscesos pueden alcanzar la circulación sistémica, llega al corazón un germen, y si tiene alguna lesión o predisposición, una infección valvular, una endocarditis bacteriana, y termina mal el paciente, todo a partir de una mala higiene dental. Entonces, luego el chancro son enfermedades asociadas a enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? El chancro puede ser blando o el chancro duro. El que hay que identificarlo es el chancro asociado a sífilis. ¿Qué características tiene el chancro asociado a sífilis? A diferencia de los otros que son dolorosos, el chancro asociado a sífilis no es doloroso, no duele, ¿sí? Y entonces normalmente sale, pues, ¿no es cierto?, en las áreas genitales, y como no le duele, no lo siente, y dice, ¿a qué será? Dice, pues, total, si no me duele. Pero puedes, en las etapas primarias aparece el chancro, ¿sí?, duro, no doloroso, asociado a sífilis. Épulis, vamos a ver, es un fenómeno inflamatorio traumático, y acá están los dientes de Hutchinson asociados a sífilis congénitas acuoperculare. El épulis, ¿no es cierto?, es una hiperplasia traumática, ¿sí?, que tiene películo o aparece en forma de hojas de hilo por irritación bucal. En el embarazo aparece, le llaman épulis gravídico, generalmente es benigno, ¿no es cierto?, y puede estar desde el momento del nacimiento. Ahí le llaman tumor de gingival de células granulosas, de tumor, o simplemente épulis congénito. Pero van a ver muchos de estos pacientes con esta excrescencia localizada y por traumatismo, ¿sí? Hay muchos problemas de ansiedad actualmente en nuestra sociedad. En los niños en el colegio es muy competitivo, muy exigente, ¿no es cierto? Las mamás quieren que su niño hable inglés, chino, y a preguntar la moda esa cosa, que hable 2, 3 idiomas, todo quiere que hable. Y entonces empiezan a tener ansiedad. Hay una niña que con la lengua, ¿no es cierto?, se frotaba mucho, ¿no?, la encía, y ahí empezó a crecer, y como le creció una bolita, lo seguía, ¿sí?, seguía frotando con la lengua, y al final terminó con un épulis. Le dije, simplemente hay que darle hay que manejar la ansiedad y evitar porque se esté frotando con la lengua, y desapareció. En la faringe, ¿no es cierto?, lesiones, inflamaciones de la amígdala, abscesos son los más importantes de acá. Cuando ustedes ven acá, esta es una lengua, se conoce con el nombre de lengua saburral, ¿sí?, una lengua blanquecina. ¿Y qué es la lengua saburral? Mala higiene de la cavidad oral, porque son restos de celulares, ¿sí?, de detritus que se quedan ahí en la lengua. Entonces, cuando una chica a un joven saca la lengua y si lo implanta, se lava la boca, nada más para un chicle cuando pasa que yo le digo, ¿sí? Entonces, higiene, nada más higiene, lengua saburral. Pero acá vemos nosotros aftas, que son ya lesiones ulcerativas blanquecinas, que se ha asociado muchas veces al estrés.
Y si ustedes ven la faringe con al fondo, las amígdalas, ¿no es cierto?, con secreción blanco-amarillenta, secreción purulenta, ahí está una amigdalitis aguda. Si eso está hacia el fondo, faringitis aguda, ¿sí?, dependiendo dónde está localizada. La lengua, ¿no es cierto? La lengua normalmente es aterciopelada, porque ahí están las papilas gustativas. Pero si ven ustedes un paciente que dice, doctor, no percibo los sabores, y saca la lengua y la lengua está totalmente lisa, ¿sí? A eso se llama lengua depapilada. Y la lengua depapilada, una de las primeras causas se debe a la anemia perniciosa o deficiencia de vitamina B12. Porque la vitamina B12 es importante para el clivaje celular, la división celular, ¿sí?, no solamente de los eritrocitos. Por eso es que en la anemia perniciosa, por la deficiencia de B12, los glóbulos no completan su división, ¿sí?, y aparecen macrocitos, glóbulos grandes, ¿sí?, aparecen macrocitos. Pero la B12 también es importante para la replicación celular de las vellosidades intestinales, y de las papilas gustativas. ¿Qué cosas son las papilas gustativas? Son vellosidades intestinales especializadas para el sabor, para la percepción de los sabores. En cambio, la vellosidad intestinal son vellosidades solamente para la absorción, tienen funciones hormonales. Entonces, papilas gustativas en realidad es una vellosidad, ¿sí?, vellosidad especializada. Entonces, si no hay B12, se atrofia, porque necesita para su replicación, aparte de B12, hay atrofia de las vellosidades intestinales y atrofia de las papilas gustativas. ¿En qué tiempo se regeneran las vellosidades intestinales del tracto gastrointestinal? ¿En cuántas horas o cuántos días o cuántas semanas? ¿Qué decía Pierino? Es el tejido que más rápido se replica. ¿Cuántas? 48 horas. ¿Sí? Su colon, su intestino delgado, ¿sí?, de hace 2 días ya no es el mismo, ya cambió todo, ha habido un cambio absoluto, ¿sí? Entonces, ya, si los violas, a los 2 días van a tener nuevos problemas, así que no se preocupen. El otro fue, a menos que tengan ¿cómo le llamamos? Nostalgia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que aparece la anemia perniciosa. Y los pacientes con VIH ya habían visto estas lesiones algodonosas que al retirarlas queda una base eritematosa. Entonces, esto se llama mugre oral, ¿no? Aquí están las aftas. Ustedes alguna vez pueden haber tenido esto, o úlceras bucales, ¿no es cierto? Hay una serie de factores, por ejemplo, el traumatismo, un cepillado muy agresivo, una mordedura, ¿no es cierto?, carencia nutricional, deficiencia de vitaminas, cambios hormonales, ¿no es cierto?, predisposición genética, ¿sí? Entonces es importante diferenciar las aftas del herpes. El herpes es infección localizada, ¿sí? Y estas no son causadas ni por virus ni son contagiosas. Y el estrés también entra ahí, ¿no es cierto? No se sabe bien. Pero no es cáncer, ¿no es cierto? No es lesión premaligna. ¿Se acuerdan ustedes que quería darle antes de cancelar a Fujimori porque decía que tenía afta y que era lesión premaligna? ¿No es cierto? Se murió de otra cosa menos de o no sé si tenía realmente. Esto es importante, mucho cuidado cuando hay un absceso en la porción, ¿no es cierto?, de la boca, debajo de la lengua, en el piso de la boca, porque de acá puede disecar planos el absceso, se mete al mediastino, no hay manera de sacarlo. Mortalidad asegurada. Por eso su detección, cuando vean esto, inflamación acá, hospitalizar, antibióticos y drenaje, ¿no es cierto?, antes de que se metan y seque planos hacia el intestino. Y eso se conoce como el nombre de la actividad. En el oído, ¿no es cierto?, hay que ver sobre todo, ya habíamos dicho, la movilización y presión sobre el trago para ver si hay una otitis, si es externa o es interna. Las externas duelen, ¿no es cierto?, las externas no duelen. O sea, no dan mayor dolor de lo establecido. Palpación, ¿no es cierto?
aquí es esto les decía. Tracción de la oreja hacia atrás, hacia arriba y atrás, y si hay dolor, otitis externa. Si no hay dolor, o sea, si no duele el oído, es interna. Y la palpación de la zona mastoides, por encima de ello, indica que hay una afección mastoides que ya llegó hasta el hueso mastoideo del oído. Macrotia, oreja grande, microtia, oreja chica, pero ¿saben qué? No hay medida. ¿Sí? No hay medida. Ustedes quieren hacer un estudio, midan orejas en 1000 personas y vean y hacen su estadística, ¿sí? Por percentiles, y dice entre el 95%, no sé, el 90% y 10% su oreja es de tanto tamaño. Los que están por debajo de este percentil ya se puede considerar microtia, y los que están por encima, macrotia. Y revisan, estos que tienen orejas grandes a qué se asocian, y los que tienen orejas chicas, qué patología, y tienen un trabajo de test. Para el caso del tamaño de los testículos, sí hay trabajos de investigación. Con orquidómetro les midieron, creo que fue en niños, midieron y ahí determinaron cuál era el tamaño, el volumen normal en niños, y cuando hablamos de testículos pequeños, ¿sí? O grandes. Pero aquí está esperando a que mida la orejas y determine cuál es lo normal, cuál es lo anormal. ¿Sí? En la cultura inca había los, ¿cómo se llama? Que todo lo escucha, que eran orejones. Entonces, y a propósito ellos se deformaban la oreja para que sea grande. Alteraciones de la forma y estructura, microsomías, los tofos. ¿Qué son los tofos, no es cierto? Y secreciones del conducto auditivo. ¿Se acuerdan que les había dicho que el conducto auditivo medio, la parte superior, estaba conectado con la fosa posterior, la fosa media del cerebro? Entonces una lesión ahí puede originar salida del líquido cefalorraquídeo hacia el oído medio, y si hay conexión hacia el oído externo puede haber salida del líquido cefalorraquídeo. Tinnitus audición. Tinnitus y los acúfenos son sonidos anormales que uno escucha permanentemente, que son fastidiosos. Pero el tinnitus es sonido agudo, un pito, y el acúfeno es un sonido grave, y dice, cuando ustedes se colocan un caracol, ¿sí?, en la oreja y escuchan reyelma, ese es acúfeno, ¿sí? El otro cuando es grave. La acusia sordera, hipoacusia disminución, y la hipoacusia exageradamente fastidiosa. Lo que les decía aquí, estos tenemos aquí son depósitos de ácido úrico. Cuando uno lo extrae se parece a la tiza de esas de cal, ¿sí? Las tizas antiguas, igual que porque es depósito de ácido úrico medio blanquecino, amarillento, y eso se ve en la gota. Pasemos a la glándula tiroides. Lo más importante es esto, que una glándula tiroides pesa entre 15 a 30 gramos. ¿Por qué? Porque hasta ahora el tratamiento con yodo radiactivo para la glándula tiroides se da en función del peso. Entonces ustedes palpan, dicen, esta glándula es 2 veces, 3 veces, 4 veces más de lo normal. 4 veces será pues 120 gramos, y le doy yodo radioactivo 100. ¿Qué pasa si ustedes se equivocan en valorar el volumen de la glándula tiroides? De repente le das más de lo necesario, y si es una mujer joven, el yodo radiactivo no solamente se va a localizar en la tiroides, sino que puede afectar los ovarios, esterilidad para toda la vida, ¿sí? Y entonces el examen de la glándula tiroides, para evaluar debe estar descubierto en esa postura, y para evaluar utilizamos la palpación. Y en la palpación hay 3 maniobras para ver si el paciente tiene bocio o no tiene bocio, o sea, si ha crecido o no ha crecido, si hay tumores, ¿no es cierto?, en la glándula tiroides, porque puede haber un cáncer. Y ahí tienen ustedes la maniobra de Carker-Bain. Miren, el abordaje es posterior, ¿sí? Entonces el paciente con una mano, con esta de acá, empuja la glándula tiroides, la expone, y con la otra palpa, ¿sí? Igual, para esto, con esto la expongo y con la otra palpa. Abordaje posterior, maniobra de Carker-Bain, ¿sí? Luego
Este es bueno para aquellos médicos que son bancos, que solamente tienen una mano nada más. ¿Sí? La maniobra de Craig, ¿no es cierto? En la cual con esto de acá empujo la glándula, la expongo y con la otra palpo. Y esta se palpa la glándula tiroides. Igual tengo que hacer con una sola mano. Esa es la maniobra de Craig. Y finalmente tienen ustedes la maniobra de Leija. La maniobra de Leija es abordaje anterior pasado. Abordaje anterior, ¿no es cierto? Utilizando las dos manos, pero igual con esta de acá expongo y con la otra palpo, ¿sí? Usando los pulgares para ver si hay nódulos, masas, si hay nódulos. Bocio es todo aumento de la glándula tiroides es bocio, puede ser difuso, eso es típico del Graves, o puede ser nodular, ¿no es cierto? En bocio multinodular, ¿sí? A eso se llama bocio. ¿Sí? Y finalmente ya estamos ante los ganglios linfáticos. Miren, los ganglios son estaciones de defensa, ¿sí? Nada más. Hay algunos ganglios que tienen nombres propios y desde ahora ya hoy mencionan el ganglio de Virchow. Entonces ustedes tienen de acá. Entonces cuando ustedes tienen todo lo que está en el abdomen, el drenaje linfático del abdomen va hacia el abdomen, ¿sí? Y todo lo que está en el tórax, drenaje linfático va hacia el lado derecho. Y entonces, hace algunos siglos, Virchow, un estudioso, encontró un ganglio duro, adherido en el hueco supraclavicular izquierdo, ¿sí? Y lo asoció a cáncer gástrico. Y entonces quedó en la literatura el ganglio de Virchow asociado a cáncer gástrico. Pero después de Virchow, pacientes con cáncer hepático, o sea, los hepatocarcinomas, está también el ovario en la cavidad abdominal, sí, cáncer de ovario, ¿no es cierto? La próstata está también acá, cáncer de próstata, ¿sí? O cualquier órgano en la cavidad abdominal también puede dar ganglio de Virchow. ¿Por qué? Porque todo llega hacia el lado izquierdo. En cambio, cualquier patología en el lado derecho desde el tórax va a terminar hacia el lado derecho. El caso de los linfomas no puede atacar tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿eh? Y entonces aquí están los grupos, ¿no es cierto? Retroauriculares. Por ejemplo, esto se ha asociado mucho a la rubiola, los preauriculares, occipitales. Los occipitales, que a la rubiola se asocian mucho. Los tonsilares, los submaxilares, cervicales superiores, profundos, submedios. Estos ganglios submaxilares en todos o en casi todos son palpables. Pálpense, pongan su dedo ahí y pueden palpar el ganglio submaxilar. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué? Porque ha tenido faringitis. Y cada vez que ha tenido faringitis, amigdalitis, ese ganglio se ha ido impactando, creciendo y queda fibrosando. Se inflama, fibrosa y queda ahí. Y ahí está el ganglio, y eso es normal. Pero hay gente que no sabe, doctor, miren, acá me sale esto. Hay que explicarle por qué no se preocupe, que eso es normal, ¿no es cierto? Muy bien. Y cuando el ganglio tiene una etiología específica, por ejemplo, si ese ganglio es debido a tuberculosis, se llama el nombre de escrófula. Si es debido a la peste, a la Yersinia pestis o peste bubónica, da la peste bubónica, se llama bubón. Ese es el nombre propio, pero tienes que demostrar la etiología. Ahí está el famoso ganglio de Virchow, ¿no es cierto? En el hueco supraclavicular izquierdo, ¿sí? Asociado originalmente a cáncer gástrico, pero cualquier carcinoma, cáncer del abdomen puede dar. ¿Y qué finalmente hacemos según Noel Clarazo? ¿Sí? La medicina es el arte de disfrutar los hombres a la muerte de hoy para entregarlos un poco más tarde, pero tal vez en mejores condiciones. Así que todos ustedes van a morir, así que disfruten. Ya, ¿qué grupo le gustaría exponer? ¿Ah?
El siguiente grupo es Sabogal. Ya. Sabogal. A ver, de una vez. Ay, ¿qué tiene? ¿Por qué? Somos un Conso. El otro Sabogal. Después de piedra falta un grupo. Es un grupo de Sabogal. Somos los dos de Sabogal. Ya, el siguiente No grupo hay, es acá no hay Sabogal. grupo. Ya la cagada. También Casimiro Ulloa falta un grupo. Tiene que ser lo mismo falta de Santa Rosa. Casimiro. A ver, ¿qué grupo? Decidimos, Casimiro. ¿Qué es? Ah, ya, entonces Santa Rosa no ha salido, ¿no es cierto? Son los grupos de Santa Rosa, son los Ya, entonces el grupo de Santa Rosa. Pedro, Quispe, Ramírez, Pablo, Blanco, Santiago. Ya, usted, ¿sí? Es más pequeño. Ya, a ver, delegado para que pueda copiar las clases. ¿Sí? Y el mono. Uy, pone tus videos, ¿no?